Hola amigos, aquí comienza la lectura del libro Río Muerto de Ricardo Silva. Acuérdense que lo estoy sorteando. Vayan al video anterior, lo ven, se suscriben, hacen un comentario y, y listo. Disfruten la lectura. Nota inicial. A principios de 2017, a bordo de una camioneta que remontaba la autopista lentísima que va a dar a Bogotá, mi compañero de viaje me dijo: yo voté contra la paz del plebiscito aquel porque voté contra todos los verdugos. Me lo dijo cuando ya se nos habían acabado los temas de conversación para soportar el peor trancón en la historia de los trancones, y llevábamos un buen rato maldiciendo en silencio nuestra situación. Y como le respondí que yo había votado a favor por las mismas razones por las que él había votado en contra, porque quería que alguna guerra de estas empezara a acabarse, se puso a contarme la novela que voy a contar tal como la voy a contar y tal como la va usted a leer. Escribo esta trama porque él me lo pidió. De pronto cámbiale los nombres, pensó en voz alta y luego me lo repitió y lo subrayó mirándome a los ojos. Sigo preguntándome cómo habrá hecho para ser la persona seria, de buen humor y de buen corazón que ha seguido siendo. Sigo acordándome de que, luego de soltarme su tragedia y su milagro, me dio las gracias y cambió de tema como si este libro fuera un hecho. Todos los finales son designios del Señor, pero no es lo mismo morir que ser asesinado. Salomón Palacios, el mudo que fue mudo desde niño, se dio cuenta de que iban a justiciarlo sin piedad a unos pasos de su casa, como si estuviera recibiendo una última lección, como si su espíritu estuviera recordando una escena que su cuerpo jamás había sido capaz de imaginar. Pero claro que iban a matarme, pensó. Ya iban a ser las 11 de la noche de aquel sábado de enero. Venía escuchando un grande nubarrón se alza en el cielo, en el camión blanco y pequeño y tembleque que les daba de comer. Andaba con la guardia abajo y ciertas ganas de morirse que no eran para tanto. Y cuando notó su propio fin, rendido e iracundo, solo supo agarrarse del timón, poner la mirada en la luz nocturna de la ventana de la pieza, rogarle piedad a su mujer por haberla dejado sola y pedirles perdón a sus dos hijos por dejarlos solos con ella, con su tormento y con su furia, y con su maña de morirse matando. No había nada por hacer, no había tiempo de fumarse el último, ni había dónde volver ni en dónde esconderse. El corregimiento de Belén del Chamí, en el municipio de Monteverde, que hasta hoy no ha logrado ni rogando aparecer en el suroccidente del mapa de Colombia, quedaba en ese entonces muy muy lejos de su casa. Y entonces sí iba a morirse e iba a dolerle la muerte porque era seguro que la demoledora locura de ella era el paso a seguir. Un relámpago entre el monte encendió las siluetas armadas con fusiles y describió los escombros del camino destapado. Hubo una parte de él, tal vez su cuerpo, que alcanzó a preguntarse, y su voz de la conciencia, que no tenía otra voz, era grave. ¿Por qué no estoy pisando el acelerador? ¿Por qué no estoy escapándomele a esta muerte? ¿Por qué no corro hacia las lomas que están junto a Belén? Pero el resto fueron las luces polvorientas y el estrépito del furgón. Fue frenando de a pocos para no llevarse por delante a sus 3, 4 asesinos. Y luego, cuando su resignación apagó el camión y volvió a la puerta y se bajó de un salto a la carretera y notó que iba a morir jadeando de miedo, vinieron los fusilazos en la oscuridad. Tome por sapo, bobo hijo de puta. Se desgonzó. No fue atrás como un hombre talado, sino abajo como un hombre sin huesos, como si morir fuera lo mismo que ser asesinado. Cerró los ojos y se dijo no, pero quería y no podía gritar ¡ay! Unos segundos antes de desfallecer en el suelo cubierto de charcos y de piedras. Se vio luego a sí mismo, pero no sabía que él era él, ni tenía claro cuál era su nombre, en una selva renegrida y estrecha y viscosa y fétida que le pareció el infierno. Puede que lo fuera. Pasó allí días, meses, años, quién sabe cuánto pasó. No se acostumbró nunca a esa oscuridad. No supo jamás de bordes ni de rincones. No fue capaz de avanzar a ninguna parte mientras estuvo sepultado allí. Apenas se alzó entre el pantano espeso y helado, pero se le volvieron un hábito la pestilencia que no se disipaba y el escupitajo que, como una gotera en una pesadilla, le caía desde el techo de aquella enramada que algo tenía de caverna porque allí adentro no llovía. Se descubrió después, aunque puede que después no sea la palabra, tratando de ver algo, de ver. Y vio esas ramas pobres y esos insectos pegadizos sin patas y sin alas que reptaban por el fango, y así consiguió que esa negrura se le fuera volviendo una noche.
Estoy contando lo que me contaron tal como me lo contaron. Que a Salomón Palacios lo fusilaron a unos pasos de su casa, y murió, y fue una cosa sin nombre entre el cerrazón hasta que volvió de la muerte, que tardó una eternidad en volver, pues el alma recobra la memoria a su propio tiempo, a su ritmo, pero que debe estar por allá ahora. Y siempre está, porque la muerte es el verdadero presente, y porque ciertos asesinados no se van. Vio su propio cadáver boca arriba, abaleado y pateado y en guardia, junto a los pastos salvajes donde los vecinos echaban la basura. Vio a sus asesinos encapuchados subirse a un jeep sin precauciones, sin afanes, como dueños y jueces de un lugar lejos de Dios. Y apenas se fueron los verdugos, vio a sus dos hijos corriendo por el camino que iba de la casa hasta la carretera. Todo le pareció pequeño. La casa, el camino, el furgón. Sintió vergüenza por haberse ido así, de golpe, sin haberlos sacado antes de ahí. Quiso pedirles perdón. Perdón por todo. Trató de acercársele a Maximiliano, el de 12 años, que siempre ha sabido vivir y ha encontrado amigos y ha tenido fuerza. Tuvo el impulso como un empujón de pararse junto a Segundo, el de 8, que siempre le ha temido a todo y ha vivido detrás de la familia y metido en sus ideas y mirando al piso. Pero entonces apareció su mujer, la enjuta y nítida y canosa antes de tiempo Hipólita Arenas, haciéndosela fuerte desde la puerta de la casa hasta el lodazal de sangre, como si no fuera raro que le desgarraran a tiros al marido allí nomás, como si siguiera siendo la misma muchacha a la que le daba rabia la tristeza. Hipólita lloró luego porque no podía ser, porque se habían dicho nos vemos más tarde, después de la ceremonia en el templo, porque el mudo se había muerto sin haber sido capaz de dejar de fumar, porque sin él, sin su marido, ¿cómo iba a hacer ninguna cosa? Se puso de rodillas con las rodillas desnudas, se raspó, sangró, arruinó su falda de flores, sostuvo la cabeza de su hombre para que no fuera una cosa muerta y tirada ahí nada más. Besó su frente y le cerró los ojos y le cerró la boca para que nadie le viera al pobre las calzas de plata. Preguntó a nadie quién fue. Gritó adelante y atrás y a los dos lados. Hijueputas asesinos, yo lo que voy es a matar a uno por uno apenas los vea, malparidos. Se tragó las ganas de llorar para no darle gusto al Señor, que es cruel y permite semejante dolor. Les dijo a sus hijos, ayúdenme a entrarlo a la casa, cuando cayó en cuenta de que los cobardes de los vecinos, sus únicos vecinos en la nada, estaban mirándolos desde las ventanas de enfrente. Salomón les pidió perdón a sus hijos mientras llevaban su cuerpo pesadísimo a la casa. Hipólita se lo imaginó pidiéndoles perdón. Yo no sé qué pasó, yo jamás pensé, porque sintió un susurro detrás de su hombro, pero no creyó que fuera verdad, pues los espantos de los mudos tienen que ser mudos. Dijo, habrá que llevarlo a funeraria de Belén, porque dígame qué más hacemos. Apenas vio su cadáver boca arriba sobre el piso de la entrada. Y de pronto, y eso era lo que Salomón se temía, por eso era que él no se podía morir, por eso y por el delirio que vendría después, empujó la escoba que había de cambiarla y abrió la puerta de la casa y se puso a gritarles a los vecinos asomados tras las cortinas, ¿qué es lo que miran? ¿De qué se ríen? Convertida en una loca con un palo. Puta, Salomón, no hice sino decirle que nos fuéramos de este puto pueblo, gritó dándole un portazo a todo, pero ahí mismo se dijo la expresión que solía decirse. ¿Para qué? Salomón Palacios, el muerto mudo, no estaba parado, ni estaba sentado al lado de su gente en el pequeño comedor de madera de la pequeña casa de madera. Flotaba por ahí como una polilla aleteándoles a los bombillos, agobiado por la necesidad de jurarles por el Señor y por sus ángeles que él no tenía ni idea de que sí lo iban a matar. Desde septiembre del año pasado venía escribiendo en una libreta de la casa algunas cosas sobre morirse. Si yo me llego a morir, ustedes se van al otro día de acá. Pero si él hubiera creído que las amenazas eran más que bulla, si él hubiera sospechado que lo iban a matar por hacer un simple favor como los favores que les hacía a todos, sin importarles si estaban con los unos o con los otros, es seguro que se habría quedado quieto. Salomón salía a guardarse los gestos dramáticos, pues además de mudo era retraído y huidizo, y claro que quería vivir, y claro que habría preferido seguir viviendo. Desde la esquina de arriba vi a su hijo mayor rogándole a la sulfurada Hipólita que cerrara la ventana y corriera la cortina, y que se quedara dentro y ya. Venga acá la mamá, no les dé ese gusto. Desde la esquina de abajo vi a su hijo menor, que lo acompañaba todo cuando estaba vivo, buscando un lugar en donde no les estorbara ni les preocupara. Se hizo un rato detrás de la pared de la cocina, y cuando se sintió escondiéndose, prefirió sentarse en la mecedora de la sala,
pero apenas captó que no era el momento de mecerse, se paró de lado del televisor borroso, que estaba encendido justo en el video nuevo del himno nacional. Y todas las noches se quedaba encendido hasta el cierre de la programación, esas barras de colores. Y entonces se puso a ver a los abuelos y a los niños de colegio y a las profesoras y a los futbolistas y a los soldados y a los pasajeros de la chiva que cantan Oh Gloria Inmarcesible y miran con orgullo la bandera. ¿Qué iban a hacer ahora estos tres sin él? ¿Cómo iban a lidiar a los matones del bloque Fénix que andaban disque liberando a Belén de los compinches y los sapos del viejo Frente 99? ¿Dónde iban a esconderse si un par de malparidos encapuchados llegaban una noche a joderlos? ¿Quién iba a defender a su mujer, que no se callaba una sola verdad de las que se le pasaban por la cabeza, de los chulos babosos que iban a lanzársele en unos cuantos días? ¿Y qué iba a hacer de segundo, su hijo menor, que era un rezandero y un solo, porque solo no podía hacer nada? Salomón el fantasma estuvo allí todo el tiempo, todo, sobre ellos tres y entre ellos tres como una mosca exasperante, y los vio sollozando en la cama grande y reclamándole a la vida semejante sorpresa, y jurando venganza por turnos, y preguntándose a quién pedirle ayuda si no tenían a nadie más, y llamando en vano a los teléfonos que se sabían de memoria, y poniendo a calentar un agua para un café, y escupiendo y meando como presumiendo de estar vivos. Hipólita, que siempre hacía lo que le venía en gana, pero siempre se lo consultaba antes, y tenía puesta como un chiste macabro la falda de florecitas que a él le gustaba tanto, fue quedándose sin palabras un rato después. Segundo se hizo el dormido en el lado de la cama en el que se acostaba su padre, y Maximiliano dijo: Mamá, ¿no que íbamos a llevar a mi papá a la funeraria? Porque alguien tenía que volverlo a decir, no podían seguir aplazando la realidad. Quizás la muerte sea un problema irresoluble, un misterio en las manos de los pastores de la Iglesia Pentecostalista del Espíritu Santo, pero un cadáver es un problema práctico. Y su cuerpo tenía los ojos abiertos otra vez y había vuelto a abrir la boca como pegando un grito y seguía ensangrentando las tablas del piso de la entrada de la casa. Se estaba entiesando, emblanqueciendo, comenzaba a apestar y no era nada fácil creer, pero así me lo contaron a mí y así se los cuento, que toda esa miseria está en los planes del Señor. Sintió adentro las mariposas negras de la madrugada. Vio a sus tres huérfanos subiendo su cadáver en la parte de atrás del camión como perdiéndose a los tres en la fatalidad que les tocó a ellos en suerte, en la rifa. Hipólita miró con odio ensangrentado a los únicos vecinos que tenían, haciéndose los dormidos y diciéndose: ¿pa' qué se mete el mudo Salomón donde no le toca? Allá en la casucha de enfrente el par de malnacidos, pero pudo tragarse los gritos que tenía atragantados porque sus hijos le rogaron que no grabara el viacrucis. Vamos, la mamá, súbase al carro. Max, el hijo mayor, que había aprendido a manejar el furgón hacía unas semanas, uno no sabe, escribió a su papá en la libreta sin tener ni idea. Insistió en que se fueran los tres en la cabina, pero Hipólita, que apretaba los dientes y los puños, insistió en irse allá atrás con el cuerpo de su marido. Hipólita se sentó sin aire en el remolque, sobre una llanta de repuesto junto a su cadáver. Notó las figuras de sangre, las sombras de sangre en las uñas de las manos y en los bordes de su falda de flores. No notó la tembladera, ni las curvas violentas, ni los frenazos del furgón que su hijo mayor a duras penas conducía. Se puso a maldecirlo a él, al cuerpo que fue él, por dejarla sola en Belén del Chamí, por romper el pacto que habían hecho de morirse juntos cuando los niños fueran viejos, por írsele de buenas a primeras sin siquiera haberle dado la oportunidad de pensar si ella quería irse con él, por él, detrás de él. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Y quién me va a llevar al trabajo? Y dígame qué voy a hacer con mis dos hijos si yo sola no puedo. Hipólita trabajaba en el mercadito a la vuelta de la esquina de la inspección de policía. Era la cajera desde hacía 3 años porque no se le escapaba ni un solo peso, ni un solo detalle. Don Cristóbal Murcia, el dueño, le tenía el mismo respeto que se les tiene a los hombres. Doña Miriam de Murcia, la mujer del dueño, le tenía el mismo cariño que se les tenía a los hombres. Cuando se iba para el parque a la hora del almuerzo, se ganaba el saludo de los tenderos de paso y de los feligreses compungidos y los lancheros del río y los pacientes del centro de salud. No solo su marido, que hacía trasteos por todo el municipio de Monteverde, sino también ella, que prestaba y fiaba y regalaba y animaba a los clientes, se había estado ganando el cielo obra por obra. De los 3.931 habitantes del corregimiento de Belén del Chamí, que Chamí es cordillera en la lengua ambera, más o menos la mitad sobrevivía a duras penas. Pero dígame usted qué se puede esperar de un lugar que no está en el mapa. Cada tanto el gobierno de turno les promete comenzar a ayudarles, por fin dándoles un sitio en el plano del país.
Juran por Dios que les traerán una escuela o un acueducto, cualquier cosa de allá, pero lo cierto es que nunca jamás va a pasar nada más que esto. Solo que esto es un poco mejor que el infierno, porque lo que mal comienza, mal termina. Los abuelos de Salomón y los abuelos de Hipólita y los abuelos de 100 más descubrieron a finales de los 40 este lugar, un triángulo verde entre el verde que va desde el Chocó hasta Antioquia, escapándose como tantos liberales tolimenses y opitas a las brutales torturas lideradas por la Iglesia Católica. Pero la paz imaginaria de los desterrados y los fugitivos y los desertores les duró 20 y pico de años nomás. De los 50 a los 70, Belén del Chamí, que así le pusieron para hacerse pasar por chocuanos, por emberas, fue llenándose de perseguidos y de hostigados, de algunos negros y de muchos blancos cansados de la vigilancia de los inquisidores. Y sin embargo, ese revoltijo de descastados consiguió convivir sin mayores arrebatos de violencia, por obra y gracia, eso me dijeron, de la iglesia pentecostalista del Espíritu Santo. Y fueron los pastores de la iglesia evangélica quienes les metieron en la cabeza a los belemitas, hartos de curas pájaros, la idea de que en ese delta verde no importaba el partido, ni importaba la raza, ni importaba el origen, sino solamente el espíritu. Pero fueron los guerrilleros que se tomaron el poblado en 1975, los enajenados que les disciplinaron los cuerpos. Era mejor que los hombres solo tuvieran una esposa y llevaran el pelo corto y llegaran a la casa antes de las 10. Era mejor que las mujeres solo trabajaban en caso de emergencia y usaran falda hasta la rodilla y estuvieran en sus hogares por la tarde a las 5. Y era lo principal que los hombres fueran hombres de verdad y las mujeres fueran mujeres de verdad, y que se levantaran temprano a vender plátano y palma de aceite y níquel, y que se fueran librando de la lobreguez del infierno obra por obra. Podían seguir yendo a las ceremonias de los fines de semana, es más, debían ir, porque Dios dijo lo mismo que dijo el comunismo, pero antes tenían que jurarle lealtad al viejo Frente 99, tal como los pastores pentecostales se le habían jurado de rodillas. Siguieron 15 años de paz patrullada y fiscalizada. Persona que saliera a deshoras, persona que se iba al río Chamí, al río muerto. Vino el imperio implacable e inclemente de la guerrilla, sí. Y entonces no hubo alcaldes ni concejales ni agentes de la ley ni enviados del gobierno, solo camaradas y pastores en la lucha. Y los padres de Salomón y los padres de Hipólita envejecieron allí. Y Salomón se casó con Hipólita allí. Y en esa tierra pobre y empobrecida tuvieron los 2 hijos que tuvieron y se dieron una rutina sin bajezas y sin sobresaltos, aparte del lío con los vecinos malucos, hasta que el bloque Fénix del desmemoriado comandante Triple X le dio por empezar la reconquista del territorio de la patria. En la cabecera del corregimiento pusieron una valla que decía: no hay imposible sino falta de huevos. Y volvió la guerra. Pretendían despejar los pasadizos y los túneles de la droga, según se dice en los reportes de los historiadores, y aspiraban a pasar por ahí siempre que les viniera en gana, pero ellos repetían hasta creérselo que estaban devolviéndole la independencia a esta bella nación. Pronto el bloque se quedó con todo. Un año antes de su ajusticiamiento, mataron al mudo Salomón. Ocurrió en las orillas de aquel manso y claro río Chamí, que entonces se les dio por llamar Río Muerto, aquella masacre de los compinches o aquella matanza de las manos, en la que fueron torturados y acribillados los negros y los blancos más fuertes del poblado, y a sus mujeres y a sus niños les cortaron las manos izquierdas y las lanzaron a la corriente, por seguirles sirviendo a los guerrilleros del resguardo, de escondite. Luego, en la Plaza del Pan, que es la plaza central, pero le dicen así porque en ella solo hay 3 panaderías y el enorme templo pentecostal y los 5 abarcos que no fueron talados, se entregó la ya famosa circular 00001, que no admitía duda. Bloque Fénix, Grupo de Limpieza, informa. A partir de hoy, 20 de enero de 1991 y en los próximos 365 días, levantamos el toque de queda comunista a bares, discotecas, billares y prostíbulos y dejamos en libertad a mujeres y a hombres para moverse por donde requiriesen y a prostitutas y homosexuales para laborar, pero al igual no respondemos a ninguna hora de la mañana ni mucho menos de la noche por personas que se encuentren colaborando todavía con guerrilleros apátridas. Comuníquese y cúmplase. Hipólita sí le dijo que se largaran de Belén porque a Belén no le debían nada. Que dejara la pendejada, que no se les envalentonara a esos matones que van escortando en pedacitos al que se les plante. Y él, más terco que heroico, más trabajador que terco,
Sin embargo, siguió haciéndole los trasteos a todos porque qué más se iba a poner a hacer si ese era su trabajo. Y estos pistoleros le advirtieron 2 veces que la tercera era la última. E incluso el capitán Sarria, el agente de policía que le tenía ganas a su mujer, le dijo, ojo, pero cómo él iba a decirle que no a su compadre Eliezer Chaparro. Eliezer quería dejar Belén hace rato, porque él sí que les había guardado la espalda a los guerrilleros y era cuestión de tiempo de que lo delataran los traidores y los rencorosos, que no faltaban, aunque ni siquiera para los maltratados es fácil irse de su casa. Y, aunque Salomón le ofreció 1000 veces sacarlo de allí en el furgón, solo hasta la 1001 le dijo que sí. Se despidió de Hipólita en las escaleras del templo. Ella le dijo, hay que comprarle zapatos a los niños porque la escuela van a quedarles más lejos. Y él sacudió la cabeza para decirle que sí, y ella le contestó, nos vemos más tarde. Y eso fue todo. 12, 13, 14 horas después, estaba ella echándole la culpa a su cadáver, que no era más que una pobre carcasa ensangrentada, por haberse hecho matar como cualquier conocido de cualquier conocido, como cualquier extraño. Traicionero, le gritaba, porque el otro día habían quedado de irse juntos. Faltón. Su cadáver, cada vez más frío y cada vez más tieso, temblaba porque el furgón temblaba con cada hendidura del camino. Tenía la mandíbula agarrotada y los ojos abiertos como aterrados por la mala noticia. Tenía un tiro en la frente, un tiro en el pecho y un tiro en el hombro, uno por cada huérfano y uno por la viuda. La sangre se le escapaba y le encostraba sobre los costales y los cartones del remolque, pero ya ni eso, ni siquiera Eder era señal de haber vivido. Era el infierno que predijo el pastor hasta el agotamiento, que morir fuera sentir esa vergüenza por siempre y para siempre. Verla maldiciendo su cadáver y su recuerdo de aquí a que ella muriera y no poder echar atrás, vida hijueputa. Hipólita, que solía sufrir por mucho menos, se tapaba la cara con las manos mugrientas y se encorvaba, sentada en el piso de lata porque apenas podía respirar y no se le corría como más recobrar el aliento. Señor, llévame a mí también que yo no puedo sola. Nada más pasaba aparte de ese año, de ese revés para siempre. Y le daba igual que el camión cojeara y diera pasos en falso por la orilla del camino, que les gritaran Salomón desde las puertas de los cultivos de arroz y de las plantaciones de cacao y de los establos, que se quedaran atrás los misterios y las bestias de las veredas, que aullaran los perros mutilados a los que nadie les sabía los nombres, y ella ya no se acordaba ni siquiera de quién estaba conduciendo, y era un viacrucis sin testigos y sin piedades. Salomón podía ver a sus 2 niños en la cabina, haciendo lo posible por llegar a Belén sin volcarse y repitiéndose que lo que acaba de pasar, y jurándose el uno al otro que no se quedarían en paz, pero él ya no podía prometerles nada, apenas podía temer por el desmadre que vendría. Ya estaba muerto y estaba en el infierno, ya solo podía cerrar los ojos para no ver su cadáver baleado, desgarrado y yerto sobre los talegos y los cartones en el remolque del furgón. Ya solo podía ponerse a pensar, en vez de ver, en vez de ser, porque ese maldito tribunal fuera del mundo lo había condenado a ver a su hijo mayor repitiéndole a su hijo menor que aquel que mandaba era él, porque estaba obligado a ver a su hijo menor pidiéndole a su hijo mayor permiso para rezar. Maximiliano, el mayor, enterraba las uñas largas en el timón que olía a humo y a nicotina y se acercaba al parabrisas con el ceño fruncido y la mandíbula retraída para no conducir el pequeño camión hacia un despeñadero que pareciera una sombra más. Segundo, el menor, seguía órdenes acalambrado por el miedo y por el frío como un viejo. Páseme la valletilla, alúceme el camino. Que no llore porque no me deja pensar, le dijo el mayor al menor en la penúltima curva antes de la entrada a Belén del Chamí. No se lo vuelvo a decir. Sí, sí, perdón, le respondió el menor al mayor, volviendo una piedra un papelito entre su puño. ¿Qué tiene en la mano? Nada. Cuento hasta 3. Se veían huérfanos. Estaban huérfanos. No sabían qué decir ni qué andaban diciendo. Tenían terror a todo. A la noche, al cadáver de su padre, al camino tembloroso, al día siguiente. Y sí, pobres los dos, empujados a la incertidumbre desde niños, pero pobre sobre todo el pobre segundo, que tenía a su hermano como a una pesadilla recurrente. Y cuando se quedaban solos y su hermano se ponía de mal genio y le decía, lo voy a reventar si le cuenta a mi mamá que lo pateé, sentía el pavor en el centro de su estómago. Y ahora no iba a tener a quien decirle, papá, pídale a Max que por favor no me haga nada, y se pasaría la vida sintiéndose más solo y temiendo y pensando en las tardes en las que sentaba a ver televisión con su padre. Salomón siempre besó a sus hijos cuando ya estaban dormidos.
Nunca les dijo gracias, ni lo quiero, segundo, o lo quiero, Max, porque no podía decir ni una palabra. Y, ya que estamos en esto, tampoco se los escribió en la libreta que tenía en la mesa aquella. Pero Maximiliano se acostumbró así a que vivir no era decir las cosas sino hacerlas, y segundo se enseñó a sí mismo a reconocer y a engrandecer y a recibir los tímidos gestos de cariño de su padre. Salomón le daba unas palmaditas en las mejillas y se sentaba a ver televisión con él, y en los comerciales le sonreía. Y era mejor que una declaración de amor, y era más que suficiente, y era igual que cuando su mamá lo agarraba a besos y le decía, ay, mi muchachito, ay, mi regalito del Señor, ay, mi come viejo. Su papá le sonreía y le dejaba de temer. ¿Qué les había dicho Salomón a sus hijos la última vez que los tocó? ¿Qué les había dicho Dios, que no lograban acordarse de sus palabras de mudo por más que lo intentaban? Habían ido al templo de la plaza porque era el sábado de la ceremonia de todos. Había aplaudido y cantado con las jugas, la banda folclórica que se lanzaba a cantar sus plegarias vallenatas. Te voy a echar un ojito para que tú tengas conciencia. Me he vuelto un despojito, ay, ya no te tengo paciencia. Con sus güiros y sus acordeones. Asistieron cuando el pastor Juvenal Becerra, que era obeso y negro y bufaba, repitió en su sermón eterno que el apocalipsis no solo estaba cerca, sino que había estado sucediendo desde hacía muchos años. ¡Atrás, Satanás! Almorzaron e hicieron la siesta en las hamacas del patio en el segundo toque, y él se tuvo que salir al mediodía en plena sesión de los milagros porque había quedado de ayudar a su compadre en el trasteo. El pastor Becerra llamó al frente a todos los enfermos de Belén del Chamí, porque llegó la hora de curarlos con estas manos que son obra de Dios. Y los enfermos convulsionaron y berrearon y sollozaron con los rostros a tierra. Y el pastor los felicitó por no haberse quitado la vida y por resistir, y seguir resistiendo. Pues déjenme decirles, porque lo sé de primera mano, que todos los suicidas luego se arrepienten. Y él, Salomón, salió en pleno bororó un poco antes de que los ciegos volvieran a ver y los mutilados volvieran a caminar, y siguiera la verbena. Desde que la había cagado con su Hipólita, por puro atolondrado, por arrecho sí, pero sobre todo por imbécil, no le servían de nada las palabras de los pastores. Lo único que le servía era echarse neveras en la espalda y dormir poco y sudar y sangrar de tanto tropezarse con los muebles de los trasteos. Dijo sí, sí a su esposa, que le recordó que había que comprarle zapatos a los niños. Sí, sí, ya sé, con las manos en las estrechas escaleras del templo. Dijo Max adiós y nos vemos más tarde, y ponga cuidado a lo que le diga el pastor, con los puros gestos. Ah, sí, fue eso lo que le dijo, antes de salir a la plaza. Escribió a Segundo, que tenía cara de regañado, una frase en la parte de atrás de un recibo que lo hizo sonreír. ¿Pa dónde va tan bregado? Le preguntó la vecina, y él se encogió de hombros porque andaba embelesado con el olor a pan. No vaya, le advirtió Polonia, la bruja de la silla de ruedas y el abanico, que ya sabía que él no iba a hacerle caso. Mejor quédese, le gritó desde el quinto abarco de la plaza. Pero Salomón se fue a su furgón blanco, que había parqueado a 2 calles de allí, a despejar el remolque y ajustar los espejos. Todo se imaginó en ese preciso momento menos que lo fueran a matar esa misma noche. Bajó por la calle de la Resurrección en busca de la casa de 2 pisos donde estaba viviendo su compadre Eliezer. Le dio a su amigo un abrazo de varones a la vista de la cuadra y se pusieron a bajar juntos los muebles y los chiros y no vieron nada raro. No era mucho lo que Eliezer, que había escapado de Tumaco en el 80 y pico, iba a llevarse al caserío al que se iba a vivir. Bajaron una máquina de tejer que había sido de su abuela, un catre oxidado que fue de un puesto de salud de Quibdó, una bolsa de sus ropas viejas y una maleta con las otras cosas suyas y ya. Yo debería quedarme aquí, compadre, le dijo apenas se subió al furgón, ya que, ya da lo mismo en qué pueblo me maten. Salomón se hizo el que no había escuchado nada porque lo fraternal es ignorar las estupideces de los amigos. Vio en el espejo retrovisor que una gallada de mocosos estaba mirándolos. Escuchó un canto fúnebre, un alabao, en la ventana de la casa de al lado. Un viejo gritó a un muchacho, te van a matar si sigues metiendo el pujo donde no te cabe. Y él siguió el camino y encendió el camión y agarró la vía verde y rota y abrupta hacia San Isidro, Antioquia, con la terquedad suya, con la testarudez con la que cometía los errores de su vida, pero lo tenía tan tranquilo el resto de las veces. Su amigo, su pacha, iba a estar a salvo en ese pueblo que era una trinchera guerrillera. Métase usted San Isidro a ver cómo le va. No paró ni ida ni paró de vuelta.
Pasó por los calores de Mutatá, de Santa Teresa, de Dabeiba, con la mirada puesta en las orillas de árboles de hojas verdes y amarillas y en las montañas impenetrables del horizonte. Dejó de escucharle a su compadre las crónicas agotadoras por lo minuciosas de sus aventuras y sus conquistas sexuales. Yo es que soy un quebrador. Tenía el ñereje como la garganta. Cuando aparecieron las montañas polvorosas y los arbustos secos de la entrada de San Isidro. Buscó entre la neblina de cenizas la casa donde quedaba la pieza en la que iba a esconderse su amigo. No supo si los estaban mirando los habitantes del lugar porque no había sino vestigios en el aire. Cargaron la máquina de tejer, el catre, la maleta. Se tomaron un tinto y un buñuelo con el casero. Espantaron las gallinas con el pie. Salomón se volvió unos minutos antes de las 8 de la noche porque el polvo empezó a hacer figuras sobre la oscuridad. Ponga ojo, compa, le dijo su compadre en vez de hasta luego. Hágame ese favor personal. No tuvo miedo en las 3 horas de regreso. Sí un poco de tristeza, de desaliento que después cobró sentido. Se puso a recordar como entreteniendo la cabeza, como persuadiendo el miedo, cuando su papá se largó, cuando su mamá lo agarró a rejo porque en Belén del Chamí se comían vivos a los débiles y a los atembaos, cuando se cerró la escuela porque yo no había sino 7 niños, cuando su Hipólita le dijo que ella se había dado cuenta de que sí lo quería, pero que dejara de la rechera. Recordó para dejar para después el presente. Y antes de llegar a la vereda metió en el radio el cassette que se lo había grabado la mujer en un arrebato de celos por la vecina para no escuchar el aleteo de los murciélagos ni las risotadas de los televisores de las casas del camino. Eran las 11:15 p.m., si mal no recuerda. Póngale las 11:20. Sonaba un grande nubarrón se alza en el cielo y ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y no había brumas ni vapores que cubrieran a los 4 pistoleros que estaban esperándolo. Venían caminando, quizá desde la reja de púas de la casa de enfrente, para ajusticiarlo por soplón, por sapo. No escapó ni pataleó ni lloriqueó ni pidió clemencia. Seguía siendo él como si hubiera entendido que hasta ahí llegaba todo, como si a pesar del pavor y la vergüenza que le daba morir por de malas y por terco, tuviera claro que el hombre hace bien en estar de acuerdo con su destino. Sirvió su propia muerte. Se bajó y acaso alcanzó a pensar, porque el resto era el jadeo y el pecho atascado que los encapuchados tenían era un par de tizones que resultaron ser un par de fusiles. Se desquició, se desgonzó, se fue al caldero apretujado y pantanoso del infierno, y algo se movió entre ese baúl lleno de mierda y arañas y volvió antes de contemplar la eternidad a ver su cadáver como quien ve en el piso de la pieza la ropa de ayer. Sus vecinos, la mala de Trinidad y el envidioso de Modesto, espiaban la escena escondidos detrás de las cortinas que apenas cubría las ventanas. Seguro que les dieron café a los verdugos. Traidores, bujones, seguro que les daba alegría verlo hecho un bulto. Su esposa maldijo su suerte de bestia, pero solo se le entendió que estaba maldiciendo, que estaba sintiendo que la muerte era ella. Sus 2 hijos, que no movían un dedo sin preguntarle a él si era así que había que hacerlo, se vieron cargándolo a la casa, al piso de la entrada, al furgón. Maximiliano, el de pelo crespo, condujo el camión como él le había enseñado. Ojo al espejo, ojo. Segundo, el de pelo liso, hizo todo lo que se le dijo, y rezó entre dientes y recordó al pastor Becerra gritándoles que el apocalipsis no era una mala hora, sino un infierno con cuentagotas, un huracán que se va volviendo rutina, una sucesión de matanzas y malos sueños y avalanchas que no perseguían la redención del pueblo. ¿Para qué empezar de nuevo si nada iba a salir mejor que antes? Hasta que estuvieron frente a la plaza desierta de Belén del Chamí. Solo quedaban un par de borrachos en la plaza. Seguía oliendo pan, que así huele Belén pase lo que pase, muérase quien se muera, pero el olor daba coraje, daba rabia. El hambre de un hijo es deshonra al día en que matan a su padre. Si uno ve Belén del Chamí desde la montaña, que así lo ve uno cuando es un espanto o cuando tiene que correr de afán al monte, parece como si sus 727 casas entejadas fueran un río lleno de basura que se va ensanchando pero no llega nunca al mar. Un río que no se va a morir porque es un río muerto. De día se ven las cabezas de los árboles y parece que la naturaleza se abriera paso entre las grietas. De noche se escuchan las noticias de las radios y las últimas carcajadas y los motores de las motos que se han vuelto una plaga desde que el lugar cambió de dueños.
De madrugada aletean los murciélagos y las lechuzas blancas, taca, 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 taca. Y da miedo, y da frío si uno es de aquellos que aún quieren vivir. ¿Y qué tal que ese crujido sea el duende? ¿Y qué tal que ese viento del monte sea una carrera del Moán? ¿Y qué tal que ese gruñido a la vuelta de la esquina sea la Llorona o la Patasola o la Madremonte? ¿Y no es cierto que un demonio tiene que ser el puro mal en un pueblo que vive acostumbrado a que se lo tomen sus asesinos? Los dos huérfanos y la viuda de Salomón Palacios llegaron al pueblo a las 3 de la madrugada, 3:15 am quizá. Dejaron el furgón mal parqueado, por poco chocan con el poste de luz lleno de afiches viejos y alcanzaron a subirse un poco al andén y un par de borrachos rendidos se atragantaron con sus ronquidos y levantaron las cabezas, frente a las escaleras del templo. Caminaron en fila india y de puntillas, 3 vagabundos mudos junto al muro de canastas de gaseosa de la distribuidora, junto a la cancha de básquetbol del Parque de los Helechos, junto al autoservicio en el que trabajaba Hipólita, por los andenes quebrados y mal pintados de colores y llevados por el putas. Golpearon como 3 posesos la puerta de la casa del negro Severo Caicedo, el enterrador, que era un esqueleto giboso de barriga abombada. Siguieron golpeando con los puños porque el cajulo, que así le decían por venir del monte, había mandado a quitar el timbre para que no lo despertaran a esas horas y había puesto un letrero a mano que decía: recuerde que yo no soy un profesional de la salud, sino un empresario funerario. Ya no hay afán. Por poco no sale. Gritó desde el segundo piso: dejen dormir, ay hombre. Más pesaroso que rabioso. Pero cuando oyó los gritos de los niños: cajulo, cajulo, sintió escalofríos y se puso los calzoncillos para ver de quién era la tragedia. Chito, le susurró desde el balcón de madera pintado de azul, apenas entendió quiénes eran. Ya abajo a ver. Sintió a Salomón, el espanto mudo pisándole los talones por las escaleras. Eso le dijo a una vecina que después me lo dijo a mí. Se tropezó en el último escalón por mirar por encima del hombro a ver si venía el diablo, pero solo se le cayó la virgencita de la mesa de la entrada. Abrió la puerta, abrió los brazos para que los niños supieran lo mucho que lo sentía. Señor Dios, repitió, entren, entren, incluso adentro de la casa. Se secó el sudor de las manos, que le sudaban más que a todos los seres humanos, con los muslos pelados. Pidió a los 3 que se sentaran en el sofá. Comenzó un par de frases hasta que supo preguntarles cómo fue. Y él, el mudo, no sabe si fue él, pero lo cierto es que sintió su peor ira y se apagó la luz. Señor Dios. Unos matones le dispararon en la entrada de la casa, respondió su hijo mayor con los ojos cerrados en la oscuridad. ¿Cuántos eran? Preguntó Severo Caicedo, el enterrador, que era el hijo y el nieto del enterrador, asomándose por la ventana a ver si los malandros andaban allá afuera. Es que no vimos nada, contestó cabizbaja y aturdida su mujer, su Hipólita, pero los vecinos seguro que sí. Yo sí le dije que dejara de servirle a todo el mundo, dijo Caicedo sentándose en el brazo del sofá. Pero como ustedes los blancos no oyen, pero como él no parecía mudo sino sordo, es un traidor, cajulo, corrigió Hipólita al sepulturero y levantó su cara angulosa y finísima. Habíamos jurado que el primero que se moría se llevaba al otro. Caicedo se miró el reloj, que se había quedado de un cadáver que nadie reclamó, a ver qué se podía hacer a esas alturas de la madrugada. Faltaban 10 minutos para las 4, pero como estaba empezando a llover, como desde hacía unos días era lo común que diluviara al amanecer, quizá aún estaban a tiempo de enterrarlo sin que nadie se diera cuenta. Salomón Palacios, el trasteador, el mudo, era primero que todo un hombre bueno, les dijo duro y claro. Y sin embargo, ni la gente del bloque Fénix, ni la gente del Frente 99, ni la gente de la policía, ni la gente del ejército, ni la gente del templo confiaban en él porque cometió el error de ser un hombre bueno hasta con los peores hijos de puta. Yo le doy sagrada sepultura, pero ya, le susurró Caicedo, ya mismo. Pero no podemos llamar al pastor, no, a nadie. Nadie podía verlo si quería seguir viviendo. Nadie era de fiar. El sábado, en la ceremonia del templo, era una tregua. La plaza del pan se llenaba de yipaos y de camperos con los parlantes en el techo. Quisiera ser como un alma penando, que vuela al fin recogiendo sus pasos. Si yo pudiera morirme cantando, pero es mejor recordar el pasado. Y salían sucreños y chilapos y paisas y chocuanos con sus sombreros volteados y sus botas pantaneras y sus camisetas de marca y los vaqueros madereros y los vaqueros ganaderos y los vaqueros caucheros parecían amigos. Pero el domingo todo el pueblo volvía a odiarse a muerte, a vigilarse, y la fiesta del fin del mundo era reemplazada por la resaca del mundo que jamás se va a acabar. ¿Dónde está su papá?, le preguntó a los dos niños. En el furgón allá en la plaza, confesó el hijo menor. ¿Y alguien los vio?
¿Quién podía saberlo? Quizás alguna ventana se había encendido a sus espaldas. Quizás algún borracho se había preguntado si ese no era el camioncito del mudo. Él, que iba detrás de su familia como un alma en pena a la que nadie le temía, solo había visto luciérnagas y polillas y mariposas negras en el camino. Y a esa hora del pasado, a las 4:00 de la mañana, se limitó a seguir el sepulturero de su cuerpo, que se habían entendido cuando él estaba vivo. Buenos días, Salomón, pero ni amigos ni enemigos habían sido, para que por lo que más quisiera en la vida le hiciera el favor de cuidar a su familia en la calma chicha de la madrugada. Severo Caicedo se puso una camisa blancuzca, unos pantalones de paño y unos zapatos de cuero como si estuviera huyendo de allí. Llenó una bolsa de ropa por si cualquier cosa. Señaló la salida de su casa. Cerró la puerta con doble seguro. Dijo: vamos, vamos, sigan, sigan entre los pocos dientes, hasta que estuvieron en mancha por lo que quedaba de la acera de enfrente. Se le vio resignado a la muerte y temeroso también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguió a los dos niños que iban juntos hasta la plaza taciturna de su pueblo. Quiso calmar a Hipólita, que iba como una loca por la calle diciéndose a sí misma que no, pero, como no podía, prefirió llegar pronto al furgón. Perra vida, se dijo, y se lo escucharon los tres cuando vio que uno de los dos borrachos se sentaba en el piso a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Quién es?, preguntó Hipólita. El borracho atembado del puesto de salud, el Cosme, susurró el enterrador. Y Severo les pidió que se fueran atrás, en el remolque resbaloso, por si pasaba cualquier cosa de ahí hasta el cementerio. Y trató de arrancar el camión y no arrancaba y no arrancaba. ¿Y quién iba a empujar si él iba a estar muerto de aquí en adelante? Porque le habían dejado las luces encendidas. Salomón no cree que haya sido su angustia, pero lo cierto es que él le rogó al Señor que les diera tregua a esos tres mientras lo enterraban, y ahí mismo corcoveó el camión. Y cruzaron y subieron Belén del Chamí, y seguro que despertaron a los intranquilos para agarrar el camino estrecho y escabroso y salvaje que va de allí hasta el cementerio de Nuestra Señora de Fátima. ¿Por qué tenemos que enterrar a mi papá a escondidas?, preguntó segundo a Hipólita, allá atrás en el remolque. Porque él no nos dejó a nadie que nos defienda, explicó dolido Maximiliano. Hipólita levantó la sábana y destapó la cara del cadáver, y le vio el cuerpo de su Salomón la misma angustia que el espanto de Salomón trataba de dejar atrás en vano. Porque ¿cómo? Si ya no tenía estómago que se volviera mierda ni tenía corazón que se parara, mientras saltaban de la carretera destapada a la carretera pavimentada. Hipólita le preguntó al muerto cómo les había pasado eso, y por qué no se había ido de allí, y por qué no había dejado el cigarrillo, y de qué habían servido esas calzas, y le peinó la cabeza de calvo prematuro y le dio un beso en la frente de viejo, y le volvió a cerrar los ojos ambarinos y le pasó un dedo por la narizota, y le apretó la mandíbula y la barbilla partida para que no se fuera aterrado de este mundo. Y les dijo a sus hijos, Max, segundo, que le dijeran todo lo que querían porque ya no iban a verlo más. Y los niños se le acercaron tímidos y temblorosos, como si hubieran recordado que no eran sino un par de niños. Hasta mañana, le dijo segundo. Adiós, le dijo Max. Y se le echaron encima a llorarle sobre el pecho como si no fuera ahora un cuerpo pálido y violeta, unos restos sorprendidos y destrozados. Su madre les pidió que lloraran todo lo que tuvieran que llorar porque nadie podía verlos así en Belén del Chamí. Pero él, el fantasma de Salomón, trató de hacerse oír, de rogarles piedad, de exigirles que se fueran ya de ese nido de ratas. Váyanse ya, Hipólita, que van a matarlos por su culpa, gritó. Pero su grito era un pensamiento nomás, y la frustración y la impotencia lo enfurecían más y para nada. Salgan de ahí, boten el cuerpo al río muerto y salgan. Sigan derecho por allí, no vuelvan a la casa por ropa, ni por comida, ni por agua, que nadie va a ayudarlos de aquí a San Isidro. Ayúdame, Señor, Satán, quien sea que seas, ayúdame a que alguien les diga que yo les digo que se larguen. Vibraron las latas del furgón, temblaron las luces vaporosas allá adelante en el camino, pero Salomón, el espectro, no podía creer que esas sacudidas fueran por culpa de su desengaño, de su despecho, y lo único que lo aliviaba en ese punto de su muerte era la imagen de la larga malla de hierro del cementerio que se empezaba a ver al fondo. El furgón se detuvo en la otra orilla, junto a la cerca de púas de una finca ganadera, entre una hilera de árboles que iba a dar a la estación del ejército que solo tenía un soldado. Severo Caicedo, el enterrador desmañado que lo conducía, bajó solo, miró a ambos lados de la carretera antes de cruzarla. Llegó a las rejas verdosas de la entrada del cementerio. Abrió el candado que la cerraban con una llave que se sacó del bolsillo de atrás del pantalón y volvió al camión de puntillas y santiguándose.
El cielo estaba cerrado a esa hora, en ese paraje al que nadie llegaba en sano juicio, por las trenzas de nubarrones. Empezaba a llover. Cada vez que Caicedo miraba arriba y abría la palma de la mano a ver si llovía, caía una gotita junto a sus pies. Caicedo regresó al camión, seguro ahora de su propia muerte. Condujo por la trocha del camposanto. El furgón tambaleó en un par de curvas, hasta un rincón que solo él y los espantos conocían, el rincón de las palas. Abrió la puerta del remolque para que Maximiliano, Segundo e Hipólita lo siguieran hasta unos arbustos venenosos que ningún sepulturero se había atrevido a tocar. Vengan, vengan. Sacó de una pequeña caseta de lata un par de palas para que le ayudaran. Se secó el sudor de las manos con los muslos del pantalón de paño. Dijo, aquí es. Dijo, aquí no viene nadie. Pero no les respondió por qué el cuerpo de su Salomón iba a quedar tan lejos de los demás cadáveres, porque dejó de escucharlos mientras cavaban antes de que se cayera una tormenta. 1, 2, 1, 2. Cuando estuvo lista la fosa, que el piso resultó ser un amasijo de cal y de arena y de hechizas y de ciempiés, el enterrador fue hasta el furgón. Se echó al hombro el cadáver del mudo Salomón Palacios, envuelto en unas sábanas ensangrentadas, y lo puso como pudo en el pasto antes de empujarlo a su fin, y antes de echarle encima paladas de tierra y más tierra bajo una llovizna traicionera que le empapaba la espalda de la camisa. Salomón se quedó viendo cómo su cadáver iba volviéndose un montículo de hierba, y lo hizo con nostalgia, con ganas de llorar, pero sin ojos para hacerlo, con ganas de pedirle perdón al Señor por haberle hecho eso al cuerpo que le había dado. Y cuando su cuerpo abaleado y contraído desapareció por siempre y para siempre, fue como si a él se lo tragara la noche. Esa mata va a ser la lápida, les dijo el enterrador en vez de advertirles que no le contara a nadie lo que acababan de hacer. ¿Alguien quiere decir algo otra cosa? Que ojalá que sepa todo lo que hicimos, dijo Hipólita mirando el bulto de hierro. Gracias por todo, balbuceó Segundo, apretando entre el puño el papelito que su padre le había dejado, cuando notó que lo estaban mirando, pero luego no fue capaz de contener el llanto. Vámonos a la casa, agregó Maximiliano exasperado. Nos vamos a mojar. Y la llovizna fue volviéndose un aguacero, y el aguacero amenazó con terminar siendo otra tormenta de enero. Y él, el apenado y avergonzado espanto de Salomón, se encegueció y se volvió un zumbido, un ronroneo que solo escuchaban los murciélagos. Y fue como si también su espíritu hubiera quedado sepultado, pero hubiera atravesado el submundo, a la negrura del tiempo. Y se sintió cayéndose hacia adelante y rozándose con los gritos y los jadeos y las plegarias y las palabras sueltas de otros entre sueños, y cruzándose con los rumores y los murmullos y los silbidos, hasta que le preguntó ¿qué? 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 Una voz ronca de mujer que le pareció conocida. Y entonces una lamparita de gas se encendió en una mesa de noche y vio que estaba en una habitación plagada de figuras de la Virgen. No era una pieza grande, sino apenas una cueva de esquinas redondas, pero, a pesar de la colección fatigosa de vírgenes, estaba llena también de fotografías, de artesanías, de cajitas y de barajas puestas en una serie de repisas improvisadas con tablones. El televisor estaba encendido en las barras de colores. Olía a incienso y a tabaco, y en la mesa de noche un pequeño ventilador de pilas se había quedado quieto, y un abanico andaba recogiendo sus pies, porque la tormenta había helado las paredes y las chapas de los 2 cuartos de la casa, y había obligado a la señora de voz áspera, a la señora Polonia, a ponerse una cobija como una ruana y acostarse en posición fetal en la litera que había estado allí desde antes de que ella se pasara a vivir a esa casa. ¿Salomón? Le preguntó sentándose en el borde del camastro enfrente de su silla de ruedas. Y él se fue contra la pared de las vírgenes y las tumbó igual que un temblor, porque no supo cómo responderle que sí. Y sobre las palabras de la bruja, ¿usted qué hace acá? ¿Se murió? ¿Lo mataron? ¿Quién? Se puso a contar que su familia lo había sepultado a escondidas en un pastizal en el cementerio de Nuestra Señora de Fátima, y que lo habían enterrado a escondidas porque una recua de malparidos encapuchados lo habían matado a quemarropa que dizque por sapo, y que lo habían matado a quemarropa que dizque por sapo por haberle hecho el trasteo a su compadre Eliezer, pero que a él lo único que le importaba era dejarles dicho a sus hijos que siempre iban a tenerlo, y pedirle perdón a su mujer por no haber seguido viviendo. Quería darle las gracias a Hipólita por haberlo llenado de nervios y de angustias, por andar por el pueblo diciendo verdades e insultando a los matones, por vencer su parquedad y su silencio y ponerlo a escribir en la libreta, por cantar tan duro y reír tan duro y contar los capítulos de las telenovelas mejor que las telenovelas, por ponerse brava cuando a alguien se le comía los plátanos maduros y saberlo todo y sumarlo todo sin perder el hilo, por decirle que tenía que hacer y cómo y a qué hora,
por amanecer enamorada o histérica o sombría. Quería pedirle perdón por haberle puesto los cuernos con la vecina cuando le empezaron las ganas de morirse. Podía jurar que le había dado lo mismo, que había sido como ensuciarse, si acaso, porque él la había querido a ella. Tenía que decírselo, tenía que hacérselo escuchar como fuera, porque no podía haber nada más definitivo ni nada más irreversible que la declaración de un espanto, de un muerto. Pero ¿cómo iba a ser para pedirle perdón, y para rogarle castigo, y para evitarle el desmadre que vendría si él ni siquiera había hablado desde niño? Polonia le dijo al espanto de Salomón que se fuera allá, que tratara de descansar allá en el otro mundo, que no penara más porque sus hijos y su esposa estaban viviendo la vida que tenían que vivir. Polonia le dijo al pobre, váyase Salomón, que esto ya es problema nuestro. Déjenos lidiar al diablo de acá a mudo, que usted aquí da escalofríos. Pero él lo único que hizo fue quedarse quieto debajo de la cama, como permitiendo el amanecer, semejante a un zancudo que acaba de picar a su víctima. Y la bruja, que de vez en cuando escuchaba los secretos y los lamentos de los muertos, le dijo, váyase aliviado, amigo, que yo voy hasta su casa a decírselos. Y trató de dormir la pobre, que andaba en silla de ruedas porque los espíritus no la dejaban conciliar el sueño y el cansancio la agarraba del cuello. De cierto modo, era la primera vez que alguien escuchaba a Salomón. Su lenguaje de sueños y de muecas, que era un lenguaje solo suyo, le había servido bien en sus 40 y pico años de vida. 42 cumplió unos días antes de su muerte. Sus clientes simplemente le decían de dónde a dónde tenía que llevar las mudanzas y le daban las gracias y vaya con Dios. Escribir en las libretas amarillas de la mesita junto a la puerta, que en la familia había llenado varias en estos últimos años, había sido vital para explicar un par de gestos. Y después de 13 y 12 y 8 años de estar juntos, solía entenderse con los tres de su familia como si hablara, como si se mandaran palabras de una cabeza a la otra, pero la bruja le había oído alguna voz. Polonia se vistió en el baño, se puso una mantilla negra de flores rojas para que solo ella supiera que estaba guardando el luto. Tomó su silla de ruedas, que ahora la ponía junto a la cama para que no se le volvieran a robar los cabroncitos, y la empujó hasta la salida y hasta la carretera, y luego se subió a ella para agarrar el camino hacia la casa que fue del mudo Salomón. Hacía menos frío porque había dejado de llover. El sol del amanecer estaba detrás de las nubes como detrás de un manto. El murmullo del espectro era lo único que se escuchaba cuando se callaban los pájaros, y ella iba tragándose el vaho helado, e iba empujándose a sí misma en la silla, rodeada de las montañas y de los árboles, y de la paz de la lejanía y de los lugares vacíos. Ni Dios ni la Virgen dirían a estas horas que aquí están matando a todo el mundo, ¿no? Le dijo al espanto. Y siguió con los brazos cansados e hizo pequeñas venias cada vez que se cruzó con un campero o con una moto que le pitaron los buenos días, hasta que tuvo enfrente la casa del alma en pena. Si esos hijueputas la fueran a matar, se dijo en voz alta, ya alguna voz le habría dicho, Polonia, salga corriendo, y ya habría leído en alguna parte la noticia y ya le habrían pegado un tiro aquí. Y sin embargo sentía miedo, y pedía a la Virgen que se apiadara de ella, y que si era su momento de morir, la dejara quedarse allá en el otro mundo. ¿Por qué Dios había castigado a Salomón, como a su peor hijo, forzándolo a quedarse allí? ¿Por qué si ya le había concedido la muerte había obligado a un hombre bueno a ser testigo de la tragedia de su mujer y a gritarles en vano a sus dos hijos? Polonia se bajó de la silla y la empujó en el potrero junto a la casa del muerto. Se dio cuenta de que los vecinos la estaban espiando, sí, porque no era el espanto ni era el frío lo que estaba sintiendo en la nuca. Caminó hasta la puerta de la casa resignada a lo que iba a pasarle. Golpeó. Golpeó de nuevo. Se asomó por las ventanas como si no tuvieran cortinas. Puso el oído en la entrada a ver si estaban escondiéndosele a ella, escondiéndosele a la bruja. Se sentó en la silla de ruedas a esperar. Esperó sin paz, sin salida, 10, 20, 30, 40, 50 minutos. Había seguido esperando, creo yo, si los vecinos no hubieran salido de su casa. Él, el nervioso modesto, carraspeaba y se frotaba las narices con la palma de la mano, y ella, Trinidad, la miraba fijamente con un lápiz en la mano, a decirle que los tres huérfanos de Palacios habían llegado hace un par de horas, pero que ellos dos, de ser ella, le dejarían una nota debajo de la puerta. Fue que anoche mataron a Salomón. Fue que ella se puso a gritar como una loca apenas entraron a la casa. Fue que hasta hace poco se callaron, dijeron. Y Polonia, que no sintió que la estuvieran ayudando, sino metiéndose en lo suyo para contarlo luego, dijo que ella mejor volvía más tarde. Y se subió a su silla y se fue yendo con la sensación de que no era una buena idea darle la espalda a ese lugar.